Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tener la continuidad del tema de tectónica de placas. Pues ya realmente estamos llegando a la parte final del tema. Hoy vamos a presentar lo correspondiente al origen de las montañas. Y bueno, ya terminando esta sesión, quiere decir que el próximo martes ya agendaremos el examen en plataforma, ¿sí? Entonces todos a examen el próximo martes, a la hora acostumbrada. Entonces, hoy vamos a tener el cierre de este tema de tectónica de placas. Y pues realmente vamos a conocer pues lo correspondiente a este interesante tema. Vean que ahí tengo una serie de ilustraciones. Por ejemplo, aquí la primera que está aquí a la derecha, la parte superior. Pues tengo lo que es el ejemplo de cómo se forma un plegamiento. Plegamiento se le conoce entonces a esta serie de ondulaciones en las rocas sedimentarias, ¿sí? Originalmente estas eran, como están aquí abajo, esta serie de capas estratificadas de forma horizontal, pero cuando viene un evento de compresión, toda la secuencia queda plegada, ¿sale? Entonces aquí tengo abajo en la ilustración también lo mismo. ¿Qué dice? Pues que con este par de vectores que simbolizan un encuentro, ¿verdad? De dos fuerzas tectónicas de compresión. En esa etapa, pues es cuando se genera, pues el plegamiento de toda la secuencia sedimentaria. Naturalmente que estas rocas, pues adquieren esta nueva forma y ya no es recuperable. Es decir, la deformación queda permanente en las rocas. Tal es el caso de la fotografía que tengo aquí en la izquierda, ¿no? Donde se ve una secuencia sedimentaria que originalmente era horizontal y vean que por un esfuerzo tectónico compresivo, pues generó toda esta serie de plegamiento que ya queda de forma permanente registrada en las rocas sedimentarias. Entonces, pues así las cosas realmente son fuerzas colosales, ¿verdad? Dentro del ámbito del planeta Tierra. Y bueno, vamos a empezar partiendo del concepto de orogénesis. Entonces, traducido, se llama orogénesis al proceso geológico mediante el cual la corteza terrestre se acorta y además se pliega, ¿sí? En un área alargada producto de un empuje. Normalmente las orogenias son acompañadas por la formación de cabalgamientos. Esta palabra tal vez ustedes no la ubiquen qué es, pero en realidad se trata de esto. Ante el evento de compresión, algunos pliegues son tal la fuerza, la magnitud, que se llegan a acostar, a cabalgar, es decir, se enciman en otro. El evento de compresión genera ¿verdad? Un acostamiento, una montura, ¿verdad? Se monta directamente un pliegue sobre otro. A eso se le llama cabalgamiento y plegamiento en general. Entonces, el concepto de orogénesis, pues es una palabra que proviene del idioma griego, ¿verdad? De oros, que significa montaña, y génesis, que significa creación u origen. Entonces estamos hablando del origen de las montañas, ¿vale? Y aquí en la fotografía tengo, pues precisamente eso, la evidencia de cómo se queda registrado ahí de forma permanente una deformación, una deformación por efecto del esfuerzo de compresión, ¿sí? Una estructura así en la Tierra, una estructura geológica así, solo se debe a un esfuerzo de compresión, ¿vale? Entonces vamos a ver el tema, porque así es como se originan las montañas. Entonces, la formación de las montañas o rejuvenecimiento de un orógeno, causada por la deformación compresiva de regiones más o menos extensas de la litosfera continental,
pues se produce un engrosamiento cortical y los materiales sufren diversas deformaciones tectónicas de carácter compresivo. Noten que aquí se insiste en lo del tipo de esfuerzo que genera el plegamiento. No estamos hablando de otro, ¿sí? En el examen que vamos a tener, seguramente voy a preguntar esto y corresponde a que me indiquen bajo qué efecto se puede formar una cadena montañosa plegada, con qué tipo de esfuerzos. Entonces ustedes no van a poner otra cosa sino esto, que son esfuerzos de compresión. Solamente así se puede formar el plegamiento, de ninguna otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, incluye también plegamiento, fallamiento y el corrimiento de mantos. Anteriormente a la tectónica de placas, la teoría que hemos estado explicando en estos temas, pues no se tenía una explicación tampoco sobre el mecanismo para que se originara una cadena montañosa. Entonces, anteriormente a la tectónica de placas, pues existía el concepto de geosinclinal, que pues son cuencas sedimentarias deprimidas o hundidas de la corteza, ¿sí? Sobre las cuales eh, se han acumulado sedimentos procedentes de la erosión de porciones que están aquí parcialmente, ¿verdad? Eh, Están, dijéramos, expuestas, ¿verdad? En la superficie. A esto se le conoce como, pues, escudos o porciones continentales expuestas que van a sufrir erosión y todos estos sedimentos productos de la erosión, ¿a dónde van a caer? Pues aquí, ¿verdad? A esta enorme cuenca sedimentaria, ¿verdad? Entonces, constantemente está recibiendo sedimentos provenientes de la erosión y el transporte de diferentes agentes que ya hemos visto. Entonces, posteriormente van a ser plegados y van a dar origen a una cordillera montañosa. Entonces, originalmente son la acumulación de sedimentos capa sobre capa de forma horizontal y posteriormente por algún evento de compresión, pues la secuencia se va a plegar, ¿sale? Entonces, vamos a ver más adelante cómo es esto. Entonces, las ideas tradicionales de la geología antes de la tectónica de placas explicaban el origen de una cadena montañosa mediante el concepto del geosinclinal. Y aquí está, dividida en 3 etapas. La figura de hasta arriba, vean que es una cuenca sedimentaria. El geosinclinal es una cuenca que está recibiendo constantemente sedimentos provenientes del desgaste y la erosión de las rocas aquí expuestas, ¿sí? Y entonces luego viene una fase de hundimiento. ¿Por qué? Pues porque el efecto del propio peso de los sedimentos produce que esta cuenca se vaya hundiendo. Consecuentemente va a haber un acortamiento en el sentido lateral, es decir, dijéramos, en la dirección de horizontal, ¿verdad? Horizontalmente hay un acortamiento de la corteza y que se acentúa cada vez más, pues conforme vaya existiendo el proceso de convergencia, porque entonces, aunado a la fase de hundimiento, también por último hay una fase de compresión, es decir, las paredes de la cuenca se van cerrando y esto genera esfuerzos de compresión. Así es como explicaban los geólogos antes de la teoría de la tectónica de placas actual, la formación de una cadena montañosa, es decir, a través del geosinclinal, que es una cuenca que recibió muchísimo aporte de sedimentos. Estos capa sobre capa tienen una fase de hundimiento por el peso propio de los sedimentos y un acortamiento de la corteza, ¿verdad? Porque es el efecto de hundirse y además cerrarse la cuenca, ¿no? Entonces vean que el acortamiento aquí pues ya alcanza niveles bastante notorios, ¿no? Entonces así es como la geología antes de la tectónica de placas explicaba la formación de una cadena montañosa mediante este concepto de geosinclinal. Entonces vamos a ver el concepto de geosinclinal en la figura ya ampliada.
donde se puede ver que esta gran cuenca sedimentaria pues recibe constantemente aportes sedimentarios provenientes de esta región cratónica en verde, ¿sí? Que son materiales de la corteza terrestre expuestos a la superficie y que por erosión y desgaste pues van a ir acumulándose aquí diferentes capas de sedimentos producto de ese desgaste de estas rocas, donde también pues puede haber rocas magmáticas, granitización, metamorfismo regional, lo que ustedes gusten, pero lo que sí hay mucho aporte de sedimentos aquí que posteriormente por un evento de compresión se van a plegar y van a formar cadenas montañosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo la evolución de este llamado geosinclinal, que no es otra cosa sino una cuenca sedimentaria. Vean que aquí está dividido en 4 etapas. La primera etapa dice que se acumulan sedimentos en el fondo de un geosinclinal, ¿sí? En la etapa número 2, el geosinclinal se acentúa y continúa el depósito, pero vean que aquí este vector ya indica que el efecto del peso de los sedimentos empieza a contraer las paredes de la cuenca y genera estos esfuerzos de compresión. La etapa número 3, el surco se va cerrando, comienza la compresión, es decir, los esfuerzos que van a plegar, ¿sí? Toda esta secuencia sedimentaria, todas estas son plegamientos, ¿verdad? Aquí está, toda la secuencia está plegada. Y la compresión en la etapa número 4, que dice que la compresión prosigue y surge una cordillera de montañas plegadas, ¿verdad? Vean que ahí entonces ya la cuenca adquiere una compresión más acentuada por efecto de que se está cerrando, se están acortando las paredes a ambos lados, ¿no? Esta era la explicación pues más plausible antes de que existiera la tectónica de placas actual. Así es como se explicaba mediante esa teoría la formación de las montañas plegadas, ¿sí? Entonces, aquí están las partes que integran a un geosinclinal. Desde luego no me interesa ni siquiera que copien la figura, ni que se la aprendan, porque ni va a ser motivo de examen esto. Solamente es cultura general. Realmente de este lado, del lado derecho, dice que tengo pues el área oceánica. Vean, aquí está el área oceánica. Y aquí tengo algo que le llaman eugeo anticlinal. Anticlinal es la porción eh, que tiene esta característica de ser convexa hacia arriba. Ese es el anticlinal. En cambio, el sinclinal, que dice aquí dice eugeo-sinclinal, pues es una cuenca, ¿verdad? De esta forma. ¿Qué forma tiene? Pues una V invertida, ¿verdad? Una V, más bien una V hacia arriba, ¿verdad? Así, normalmente. Es un valle, es una cuenca que está recibiendo aportes sedimentarios. Y aquí tengo pues porciones que están más alejadas del área oceánica, es decir, acá estamos cerca de los cratones, es decir, del lado continental, ¿sí? Y vean que esta simbología de crucecitas que dice embolsamiento ciálico, es decir, la composición esencialmente de la corteza continental, que es de elementos ligeros, tales como que el sílice y el aluminio. Por eso se le llama ciálica. Luego los ofiolitos, que son estas intrusiones, ¿sí? Y el aporte de esta secuencia de Flysch, de areniscas y lutitas en esta gran cuenca, que posteriormente por un evento de compresión, pues va a generar esos plegamientos. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte es la que sí me interesa que entiendan el concepto, no tanto que se aprendan la figura ni que se aprendan las palabras técnicas. Realmente aquí esto ni sería ni siquiera motivo de una pregunta de examen. Esto es más bien como para gente que está estudiando ciencias de la Tierra, ¿sí? Desde luego ustedes son ingenieros civiles y esto solamente es cultura general, pero sí quiero que entiendan que la formación de una cadena plegada de montañas consecuentemente tiene que estar sujeta a compresión, esfuerzos de compresión, ¿sale? Aquí tengo la teoría actual de la tectónica de placas, donde se ve la subducción de esta enorme
¿sí? Porción de corteza oceánica en negro, ¿verdad? Y que aquí pues ya casi desapareció por completo esa corteza oceánica, producto de que pues toda se la comió la subducción, ¿verdad? Entonces seguramente en esta parte que hay un prisma sedimentario, pues aquí toda la secuencia se va a plegar. Es el ejemplo de este último caso, que ya dos cortezas continentales eh, totalmente por subducción consumen toda la corteza oceánica y entonces se encuentran en una colisión que produce pues toda una, ¿verdad? Una cadena plegada de montañas. Seguramente aquí ocurrió eso, ¿sí? Todo este prisma sedimentario se pliega y además se eleva. Entonces hay una elevación y plegamiento de toda la secuencia sedimentaria, ¿sale? Entonces ese concepto pues sí es importante que lo entiendan. La orogénesis y la tectónica de placas. Así que entonces la teoría de la tectónica de placas explica el levantamiento como un efecto derivado de la convergencia de placas. La convergencia arranca cuando la litosfera oceánica se rompe generalmente junto al margen continental en el lado externo de un geosinclinal y consiste durante mucho tiempo en la subducción de esta litosfera oceánica bajo el margen continental, para terminar frecuentemente con una fase en la que la convergencia termina y a qué da lugar, pues a la colisión de dos fragmentos continentales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se alcanza esta fase, pues los orógenos que se forman son muy extensos y abruptos, con escasa actividad volcánica, y este tipo viene ejemplificado con la cadena de las montañas Himalayas o los Alpes suizos también. O sea, es decir, el encuentro, el choque, la colisión de dos masas continentales, y en esa colisión pues, un plegamiento, ¿verdad?, de la secuencia sedimentaria. Aquí vamos a ver los tres tipos de orógenos de acuerdo a la tectónica de placas actual. Entonces vean que se dividen en tres. Se clasifican en función del tipo de margen donde se forman. Entonces se seleccionó a la cadena de la cordillera de los Andes como un ambiente típico de formación de montañas. En este caso son montañas de origen volcánico, ¿no? No son de plegamiento. Pero entonces vean que en esta margen activa, margen convergente o borde convergente, la litosfera oceánica se está hundiendo debajo de la corteza continental y paralelo a esta fosa está esta cadena de volcanes, la cordillera de los Andes. Por eso recibe el nombre de orógeno tipo andino, andino de Andes. Como cuando dicen música andina, pues tienen que remitirse ustedes mentalmente a que proviene de alguna región de los Andes. ¿Estamos de acuerdo? Luego, el otro orógeno recibe el nombre de orógeno alpino, y alpino viene de la palabra Alpes, de los Alpes suizos. Entonces, es otra región geográfica emblemática para el estudio de esta formación de cordilleras volcánicas o de cordilleras plegadas en este caso. Acuérdense que los Alpes no son volcanes, más bien son cadenas montañosas plegadas, ¿sí? Entonces, en los Alpes tenemos el encuentro de la placa de la corteza, dijéramos, continental con otra corteza continental. El encuentro de esas dos cortezas genera plegamiento de todo el prisma sedimentario, ¿sí? Y así se formaron los Alpes o también los Himalayas, ¿sale? Y por último tenemos el orógeno de tipo arcoinsular. Aquí vean que tengo dos litosferas oceánicas de este lado y de este lado. ¿Sí? La porción continental está hasta acá, hasta la derecha, pero lo que tiene aquí enfrente es una corteza esencialmente oceánica, y también de este otro lado. Entonces, seguramente aquí por el régimen de convección, la celda de convección aquí está llegando a su término,
Aquí da vuelta para hacer el ciclo completo. Y de este otro lado también hay otra celda de convección aquí girando. ¿Qué quiere decir? Que en ese encuentro de celdas de convección, seguramente aquí se obliga a que una de las cortezas oceánicas subduzca debajo de la otra, a pesar de que sean de la misma composición. Bueno, y aquí se forma, paralelo a este eje de esta fosa, se forma este arco de islas. Y arco porque tienen una forma como arqueada, por eso le llaman arco de islas, ¿vale? Esos son los tres tipos de orógenos. Entonces, si quisiéramos ver cuál es la primera, que es la colisión continental, pues el ejemplo emblemático es el choque de la India con Eurasia. Y en ese choque, en esa colisión, se forma esta cadena no de volcanes, de montañas plegadas. Estas montañas son del Himalaya. El ejemplo más común pues, es la montaña del Everest. Así es como se formó. Vean que aquí la colisión continental es de la placa indo-australiana en su encuentro con la placa de Eurasia. Entonces, en ese encuentro, en esa colisión de las dos placas continentales, seguramente ahí se formó toda una serie de plegamientos que genera esta cordillera del Himalaya, ¿verdad? Las montañas más altas del mundo están aquí. Aquí está el mapita por si acaso no vieran eso. Este es la India. Al norte de la India está esta cadena de los Himalayas, ¿sale? Y son colisiones continentales. En ese encuentro, en ese choque, en esa colisión, se produce plegamiento. El otro estilo es la llamada convergencia oceánico-continental, es decir, una porción de la corteza oceánica se hunde debajo de una placa continental. Ese ejemplo típicamente se encuentra en Sudamérica, el encuentro de la placa de Nazca del Pacífico, que se hunde debajo del continente sudamericano, ¿sí? Y en ese encuentro, pues entonces se da la subducción que genera ¿qué? Genera magmatismo paralelo al eje de la dorsal y paralelo al eje de la fosa tectónica ahí en los mares de Sudamérica. Paralelo a eso está toda la cordillera de los Andes. Así es como se formaron, ¿de acuerdo? Y aquí tengo pues la imagen, ¿no? La figura correspondiente a eso, que es la litosfera oceánica que se está hundiendo debajo de esta porción continental de Sudamérica. Entonces, en ese encuentro de placas, pues necesariamente la oceánica que tiene una composición más densa, pues seguramente por eso se está hundiendo debajo del continente. Y entonces, paralelo a esta fosa, está toda esta cadena, ¿sí? De volcanes en Sudamérica. Se le conoce como la cordillera de los Andes, ¿sí? ¿Y por qué se da? Pues porque aquí ya hay temperaturas suficientes en la zona de la astenosfera de unos 1300 grados centígrados o más para generar magmas que van a ascender a través de las fracturas de la corteza terrestre y que pues dan origen a esta cordillera de los Andes. Es una margen convergente oceánico-continental. Oceánico porque de este lado tengo una litosfera oceánica y de este lado tengo litosfera continental. ¿Sale? Por último, la colisión de arco oceánico-continente. Y vean que en la fotografía pues se ve muy claro la forma de arco. Este es un arco de islas volcánico. Son las islas del Japón, ¿verdad? Y acá tiene su mar interior de Japón. Entonces, ¿qué quiere decir? Son arcos de islas que son archipiélagos constituidos por islas volcánicas que tienen una forma de arco, ¿verdad? Aquí se ve una forma arqueada. Entonces, y que están rodeados por su lado convexo por una fosa oceánica
que marca el límite entre esas dos placas. Por detrás del arco, en su cara cóncava, aquí, la propia subducción puede desencadenar procesos generadores de litosfera oceánica, ampliando la cuenca continental. Esa extensión de trasarco se observa, por ejemplo, en el mar de Japón. Aquí está. Entonces, seguramente este arco es un arco volcánico generado por la subducción, pero acá en el lado trasarco también hay más volcanes de este lado, ¿sale? Es una colisión esencialmente de dos placas de tipo oceánico. Aquí está la placa del Pacífico y aquí está la placa de Eurasia con un fragmento de corteza oceánica, entonces una de las cuales se hunde debajo de la otra y en forma paralela a esta trinchera de Japón está este arco de islas. ¿Sí? Aquí está el mapita, ¿sí? El mapamundi para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Estas figuras pues se encuentran en el internet, son esquemas que ilustran los bordes constructivos, más que todo aquí si le quieren googlear pues lo pueden hacer y buscar estas figuras, ¿no? Por ustedes mismos. Entonces, son márgenes convergentes de tipo oceánico-oceánico, márgenes de colisión, márgenes de corteza oceánica y corteza continental, o de dos continentales, ¿no? Y qué genera cada una de estas colisiones, ¿no? Entonces, ya la teoría actual de la tectónica de placas, pues no solo nos ha permitido pues ver que los continentes en la antigüedad estaban ensamblados perfectamente y que después derivaron, ¿verdad? Con esa teoría de la deriva continental que postulara Alfred Wegener, sino que también hay fenómenos relacionados como el vulcanismo, la sismicidad y la formación de montañas plegadas. Entonces es una teoría que explica todo, ¿no? Todos los fenómenos terrestres. Bueno, dentro de todo existen orogenias importantes a nivel mundial. Entonces vamos a revisarlas, aunque esto no es tema de examen, o sea, ni siquiera lo voy a preguntar, solo es un repaso para darles a entender todas las orogenias que ha habido, pues más o menos desde épocas antiguas, ¿no? En el tiempo geológico. Entonces, vean que se han identificado varias orogenias en el continente europeo. Tal es el caso de la Huroniana, así se le llama, a la orogenia huroniana, que ocurrió durante el Precámbrico, la caledoniana durante el Silúrico Devónico, la herciniana entre el periodo Carbonífero y Pérmico, y la alpina a finales de la era Mesozoica o secundaria y la era terciaria. Entonces, vamos a ver así como que los mapitas donde se ve el rastro de esa orogenia, de esas montañas plegadas, pues aquí están en color violeta, ¿no? Es lo que queda de esas montañas de la antigüedad. Entonces, esta orogenia caledoniana se formó al chocar varias placas que contenían la parte oriental de Norteamérica y diferentes países de Europa occidental. Los restos de la misma permanecen en la península escandinava y en parte de Gran Bretaña e Irlanda. Este proceso tuvo lugar durante el Ordovícico y el Silúrico. La correspondiente orogenia hercínica, es decir, origen de las montañas en este conocido evento orogénico llamado hercínico, pues ocurre durante el Carbonífero y Pérmico y se produce una colisión entre la Eurasia, que es la porción continental del hemisferio norte, y Gondwana. Entonces, entre esa colisión de las dos masas continentales, da lugar a la orogenia hercínica. La alpina, por otro lado, es los montes Alpes, ¿verdad?
se dio esa orogenia por las placas africana e indo-australiana que chocarán con Eurasia, dando lugar a la orogenia alpina que formará todas las montañas del sur de Europa y de Asia. Posteriormente, por un proceso de rifting, se abre el Mar Rojo en África Oriental. Entonces son los eventos tectónicos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Y bueno, consecuencias de la orogenia alpina, pues que solo quedaron algunos remanentes por ahí aislados de la verdadera posición de las capas, ¿no? Así eran como tendrían que estar originalmente, pero ahora ya están todas contorsionadas y plegadas, ¿no? En esa parte de los Alpes. Orogenias alrededor del mundo, entonces, como les mencioné, pues casi siempre bordean a los escudos. Vean que aquí tengo un llamado escudo escandinavo, de este lado tengo un escudo canadiense, acá tengo el escudo de, pues aquí de africano, ¿verdad? De este lado tengo el escudo de Guaymas, ¿verdad? Acá tengo la plataforma australiana, aquí tengo el escudo de, pues del continente hindú, ¿sí? Y tengo varios escudos. Esos escudos son como placas, exactamente como los escudos. Son áreas así muy grandes, horizontales, y que no han sufrido ninguna deformación. Se han permanecido así como, pues, como escudos, ¿no? Como esas placas de litósfera que no han sufrido deformación. Pero alrededor de ellas sí se han adicionado pues diferentes montañas. Vean que aquí rodean al escudo canadiense los Apalaches en esta parte, las montañas rocallosas y del lado ya del sur de América del Sur, pues ya tenemos esta cordillera de los Andes. En fin, así, y también el encuentro de este escudo de la India con la plataforma siberiana, ¿sí? Y toda esta placa de Eurasia. En ese encuentro, en esa colisión de India con Eurasia, se forman los Himalayas. Entonces, quiero dar a entender que realmente había protocontinentes muy antiguos, pero los eventos tectónicos fueron generando pues tierras como adicionadas, ¿verdad? Como que se fueron adicionando poco a poco. De hecho, varios cometieron el error de pensar que México existía en la Pangea por completo y no. Ni Centroamérica ni la porción sur de México existían, mucho menos existía el Golfo de California. Entonces, muchos insistieron en pegar de todas maneras México completamente y Centroamérica y ahí lo metieron pues como que a la fuerza. Entonces yo les hice ver a todos los que cometieron ese error, que pues, fue el 90% o más de todos ustedes que cometieron ese error, ¿no? Realmente si ustedes checaran los planos de Pangea, pues no existe México como tal, ni Centroamérica. Entonces hubo errores, pero de cualquier manera pues se tomó en cuenta el esfuerzo, ¿no? De su tarea. Bueno, aquí está la orogenia apalachiana, así se le conoce a una cadena de montañas plegadas que se le llama Apalaches, que están en el oriente de Estados Unidos y en las porciones acá como de Groenlandia, ¿no? Entonces, esta silueta en azul son todas esas montañas que se generaron en el Paleozoico, ¿sí? Entonces, los Apalaches ya son cadenas de montañas plegadas, pero del lado americano. También la llamada orogenia nevadiana, pues ocurre pues más o menos antes de 150 millones de años. Estamos hablando del Jurásico tardío, ¿sí? La orogenia nevadiana. Se da como un evento de deformación en el encuentro de colisión de dos placas continentales y seguramente el prisma sedimentario que existía aquí, pues vean cómo queda ya todo deformado aquí, ¿no? Vean la silueta de la deformación, como si se hubieran plegado por efecto de el esfuerzo de compresión, ¿sale? Y bueno, aquí otra orogenia del lado americano, pues es la acadiana.
Vean que toda la secuencia, esta reconstrucción, vean que aquí hay de este lado granitos, hay rocas metamórficas. En ese evento de deformación que origina montañas, pues hay todas estas rocas metamórficas de origen regional, ¿verdad? Metamorfismo regional, aquí plegamiento de toda la secuencia. Vean cómo está totalmente deformada, ¿verdad? Aquí es donde se dio el encuentro, la colisión, y por eso queda todo absolutamente deformado aquí. Para el caso de nuestra República Mexicana, nuestra Sierra Madre Occidental, que es esta, que está del lado del Golfo de México, esta se formó por plegamiento. Quiero insistir porque luego muchos dicen que del lado de la Sierra Madre Oriental hay volcanes. No, los volcanes están de este lado, ¿sí? De la Sierra Madre Occidental, porque había una subducción activa de este lado, ¿sí? De este lado sí, pero de este lado son cuencas sedimentarias muy estables. No les ha pasado nada de este lado. Aquí se siguen recibiendo depósitos sedimentarios. Pero toda esta cuenca que aquí existía, pues vean que está toda contorsionada aquí. Entonces toda esta Sierra Madre Oriental se formó en la orogenia llamada Larámide, que ocurrió cuando a fines del Cretácico y principios del Terciario. Y vean, en un corte esquemático que le hicieron aquí, hicieron un corte aquí. Aquí vemos la foto, la imagen, ¿no? La imagen de la reconstrucción de los pliegues. Vean cómo está todo deformado. Vean cómo la silueta de aquí, vean cómo esta capa se pierde. Vuelve a aparecer aquí por erosión. Toda esta parte de arriba ya se erosionó. Todo esto. Pero ¿qué quedó abajo? Pues la silueta de esa deformación, ¿verdad? Vean. Y también algunas fallas. Unas fallas inversas aquí. O sea que aparte del plegamiento, hay fallas, hay desprendimientos, hay corrimiento de masas, ¿sí? En fin, así es para el caso de nuestro México, la orogenia larámide, ¿vale? Y aquí tengo en 6 bloques pues, la historia de ese evento de deformación que se le conoce como orogenia larámide, que plegó todas nuestras montañas en México, ¿sí? Ocurrió entre 40 y 20 millones de años. Vean, hace 66 millones de años, esta cuenca más o menos estable, recibiendo aportes de sedimentos del continente. Pero vean que aquí ya se empieza a deformar. Vean que aquí ya la deformación avanzó bastante, ¿verdad? Vean cómo aquí ya está completamente deformada y aparece esta línea de falla desde aquí. Entonces hay corrimiento de mantos y aparte de los plegamientos hay desprendimientos y desplazamientos ¿verdad? Por falla, mediante ese evento de deformación por colisión. ¡Wow! Se pliega toda la secuencia. Entonces vean, esto es lo que originó nuestras montañas en la Sierra Madre Oriental. Y aquí tengo algunas reconstrucciones de mapas para México y vean que no se parece en nada al México actual, ¿no? Vean que las porciones continentales están en este color rosa. Las plataformas, o sea, mares poco profundos, están aquí. Y los mares de cuenca profundo están aquí abajo, en azul oscuro, ¿verdad? Aquí está la plataforma de San Luis Potosí. Aquí está la isla de Coahuila. Y bueno, son reconstrucciones que han hecho la geología para el Cretácico temprano. ¿Qué quiere decir? Que pues México ni existía en la Pangea, como ustedes me lo pusieron ahí en su reconstrucción de Pangea. Pues México ni existía, ¿no? Para esa época. Tal vez existía la mitad de la República, lo mucho. Bueno, aquí y aquí se ven otras reconstrucciones para el Cretácico medio, donde se ve pues mares poco profundos aquí, de plataforma,
y mares de cuenca profundo, aquí adentro, ¿verdad? Entonces aquí está la plataforma de San Luis Potosí y aquí está la isla de Coahuila. Y aquí ya para el Jurásico tardío, pues ya más o menos se ve la conformación de gran parte del territorio, pero todavía está parcialmente sumergido. Aquí están los mares interiores, ¿sí? La isla de Coahuila, ¿sí? La plataforma de San Luis, etcétera. Son reconstrucciones que se han hecho para diferentes periodos. Y bueno, aquí está la integración de la Pangea, como ustedes me la presentaron. La Eurasia está al norte, Gondwana está aquí al sur, y México, pues ni siquiera se parece a México esto, ¿no? Realmente no existía como tal, mucho menos Centroamérica. Vean que aquí se ve algo como la silueta de un proto-México, ¿no? Pero no se parece en nada. Hay como que nada más la parte media superior. Pero vean entonces aquí el sistema de agrietamiento que se efectúa en el Triásico, esta silueta, pues va a abrir el mar Atlántico. Vean que aquí está. Aquí ya se empieza a abrir más esta enorme sutura, esta enorme grieta, sistema de dorsales, que van a expansionar el fondo oceánico aquí en el mar Atlántico, en el océano Atlántico. Ya para el Cretácico, hace 65 millones de años, ya se tiene el protoatlántico, ¿verdad? Y el viaje de la India, que esta va a colisionar con Eurasia y nos va a formar la cadena plegada de los Himalaya. Bueno, así las cosas, jóvenes. Aquí está la evolución desde la Pangea, pasando por la Eurasia y Gondwana, el protoatlántico y la colisión de este continente hindú hasta acá arriba, en la época reciente, donde ya está formada al norte de la India todos los Himalayas, entre ellas la montaña más alta del mundo, que es el Everest. Pues esta es la historia geológica para todo el mundo. Si se dan cuenta, la tectónica de placas pues permite explicar muchísimos fenómenos que se desarrollan en la superficie del planeta. Tal es el caso de los sismos, de los volcanes, de la formación de montañas, de la separación de continentes enteros, ¿verdad? Toda esta dinámica global pues se le conoce como la teoría de la tectónica de placas. Pues hasta aquí dejaríamos entonces la sesión de la clase. Ahora vamos a entrar pues al aspecto del reforzamiento de, bueno, por último, ¿no? ¿Cuáles fueron las evidencias que reforzaron la idea de una Pangea, es decir, de un supercontinente en el pasado? Pues el registro fósil, porque vean estas fósiles del helecho, Glossopteris, pues se encuentran aquí, vean, en Australia, en la Antártida, en la India, ¿sí? En la isla de Madagascar, aquí está el continente africano y porciones de Sudamérica. Entonces, estos helechos están repartidos en todos los continentes. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron ensamblados, ¿verdad? Como un rompecabezas. También otros restos fósiles como de estos reptiles de agua dulce, el mesosauro, ¿sí? O estos fósiles del Cinognathus, ¿verdad? Un reptil terrestre. Y de este fósil reptil terrestre llamado Listosaurio, ¿sí? Pues está repartido en todos los continentes, ¿ve? Y aquí pues está entre África y Sudamérica. Aparte, los tipos de roca son perfectamente iguales en un continente y en otro. Son las evidencias a favor de esta Pangea. Y bueno, hasta ahí llevamos la teoría para entonces ahora entrarle a las preguntas y respuestas que seguramente se generaron. Entonces, antes de retirarnos, pues sí me gustaría que den a conocer sus dudas. Adelante, jóvenes.
Profe, yo tengo una duda. ¿En Ujú. tipos de orógeno se clasifican como al tipo de compresiones que hay entre las placas o a los que nos dio de orógenos andinos, alpinos y de arco insular o como las colisiones de placas que hay entre cada uno de esos? Pues mira, exactamente se seleccionaron los lugares geográficos donde se pudiera decir, pues es el típico, ¿no? Entonces, la orogenia típica andina que se está dando es por la colisión de la placa de Nazca, que es una placa esencialmente oceánica, una corteza oceánica que se hunde debajo de Sudamérica. Ese es un orogeno tipo andino. Hay compresión también, entonces es una margen convergente. Luego el tipo himalayo o alpino, pues es otro que se seleccionó porque es emblemático, ¿no? Para explicar la colisión de dos masas continentales que generan plegamiento de la cadena alpina o de los Himalaya. Y por último, de los arcos de islas en el Japón. Entonces son los tres tipos de orógeno clásicos, típicos. Se seleccionaron porque son totalmente emblemáticos, ¿no? Para explicar cómo se produce la colisión, cómo el encuentro entre qué y qué, ¿verdad? Que genera esfuerzos de compresión. ¿Alguien más, Entonces, jóvenes? Sí, entonces, en pregunta de examen, ¿puedo poner ya sea los tipos de colisiones o los tipos de, por ejemplo, orógeno alpino y así? ¿Cualquiera de las dos sería válida? pues sí, o sea, realmente si se te pide en un examen, describe la formación de montañas, pues te vas a remitir a explicar por tipo de orógeno, que son los tres más básicos, y también por esfuerzo compresivo, ¿no? Entonces tú ya puedes echar mano de todo lo que se ha planteado aquí, ¿sí? Entonces es redundante si quieres la información, pero pues te da otros aspectos, ¿no? O sea, te complementa. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe, yo. Adelante. Había mencionado el concepto de escudo. ¿A qué se refería con eso, profesor? Que sí, no entendí. Aquí está un escudo, ¿no? Un escudo, entonces el escudo, si te das cuenta, pues ahí está, no se mueve, no ha sufrido deformación. Ese es el escudo. Un escudo canadiense, un escudo africano, un escudo siberiano, etcétera. Hay muchos escudos, son regiones que no han sufrido deformación porque son masas cristalinas, son masas que se les ha adicionado por convergencia de placas, se han como que adicionado cadenas volcánicas o cadenas plegadas alrededor de estas grandes masas continentales. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, jóvenes? Profe, o sea, Adelante. la convergencia decía que estaba al lado de un geosinclinal. Bueno, Geosinclinal. Ajá. sí, eso. O sea, ¿a fuerzas tiene que estar al lado o puede ser ya sea en una superficie lisa que se genera la convergencia? Fíjate que es buena pregunta, pues en el caso de los mares mexicanos, si te diste cuenta en las reconstrucciones paleogeográficas para nuestro México, pues había muchos mares interiores. ¿Qué quiere decir? Que todos esos mares interiores recibieron aporte de sedimentos, ¿verdad? Por muchos, muchos millones de años. Toda esa secuencia originalmente horizontal, cuando llega la orogenia larámide, ¿sí? A fines del Cretácico, principios del Terciario, pues pliega toda esta secuencia y genera nuestra Sierra Madre Oriental en ese evento orogénico de compresión. Entonces, no siempre tiene que darse en una margen, nada más en el prisma sedimentario que está ubicado cerca de la fosa, sino toda la secuencia que está en esa geosinclinal gigantesco, pues se deforma, ¿verdad? Por el evento de compresión. No sé si con esto te queda claro. Sí, gracias, profe. Muy bien.
¿Alguien más que guste preguntar algo? Profe, Adelante. en los procesos orogénicos, bueno, orogenia siempre va a llevar el proceso de, ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue. De compresión. Sí, la única forma que generes montañas, la única forma es la compresión. Son dos fuerzas convergentes. Fuerzas convergentes direccionadas hacia un punto. Eso genera compresión. Es la única forma de explicar el plegamiento. No hay otra. ¿Sale? Sí. Y Muy bien. entonces sería por convergencia y compresión. Exactamente. La, Ok. la convergencia genera compresión. Exactamente. Gracias, ¿Alguien profe. más? ¿Alguien más, jóvenes, que guste preguntar algo? Yo, profe. Adelante. Bueno, yo tengo la duda. Hay una imagen que nos puso en la que aparecen dos volcanes y una cadena montañosa. Pero bueno, vimos la tectónica de placas, nos dijo que mediante el proceso de convergencia se pueden crear tanto volcanes como sismos. Mi pregunta es aquí, si ocurre un proceso de orogénesis donde hay un proceso también de convergencia, entonces, ¿cómo podemos saber si se va a formar o un volcán o una montaña? Buena pregunta. Pues realmente en el caso de nuestro México, como lo expliqué, esos mares interiores seguramente recibieron aporte sedimentario durante muchísimos millones de años y todos esos mares interiores, no solamente en el sur de México tenemos volcanes, ¿sí? Sino que también hubo un evento de compresión que generó la Sierra Madre Oriental. Y actualmente todavía se siguen dando vulcanismo, es decir, puede haber las dos. Puede haber un plegamiento y al final puede haber magmatismo en forma de vulcanismo activo. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más, jóvenes, que guste preguntar algo? Les participo a todos que el próximo martes ustedes se van a examen a la misma hora de clase, pero se meten a la plataforma Google Classroom, donde va a estar agendado su examen. El tiempo máximo es de 1 hora, pero no se tomen la hora, porque a la hora de que quieran subir su evidencia o subir su examen, algo les va a imposibilitar y es porque se cierra el límite, se cierra el plazo. Es como cuando te cierran las puertas del banco, aunque estés toque y toque afuera, nadie te va a pelar, ¿no? Pues lo mismo la plataforma, o sea, se cierra y ya no vas a poder enviar nada. No se expongan a eso. Pongan ahí cerca de ustedes algún relojito, una alarma que les diga, ya te comiste 50 minutos, ya, entrega lo que tengas porque corres el riesgo de que en esos 10 minutos no sean suficientes para subir tu evidencia, ¿no? O sea, entonces no se expongan a eso, por favor. Dense su tiempo, vayan a buen ritmo contestando, ¿sí? Escribiendo o lo que sea, dibujando, pero subiendo oportunamente su examen antes del plazo. Entonces, por eso yo ahí les pongo, resuelve el cuestionario, tienes 50 minutos máximo para resolver todo, ¿vale? Entonces, les deseo éxito en el examen del próximo martes y si no hubiera otra situación que atender, nos generamos la próxima reunión. Pues yo creo que hasta que se las pueda agendar porque voy a estar calificando exámenes y subiendo al SAES toda la información. Entonces, esténse al pendiente de la próxima reunión. Yo se las hago llegar siempre por correo electrónico la invitación, ¿sale? ¿Alguien más que tenga algún cuestionamiento, alguna pregunta? Yo, profe, con respecto al examen, ¿va a venir desde el comienzo? O sea, desde que empezamos o desde dónde? No, desde donde quedó el último examen hasta este tema número 5 que ya acabó, ¿sí? Entonces, por ahí de los temas últimos de rocas ígneas, pasando por rocas sedimentarias, metamórficas y este tema de tectónica de placas y deriva continental. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Entonces,
¿Alguien más? Si no, pues cerramos la sesión. Entonces otra vez vamos a, bueno, dijo que íbamos a tener que dibujar y hacer esquemas y le vamos a tomar foto y lo vamos a volver a subir. Claro, así es como se hace para que subas tu evidencia, ¿sí? Entonces, tienen 50 minutos para resolver todo el examen y entregarlo en ese plazo. O sea, porque lo máximo que te puedes tardar es 1 hora, pero si te llevas toda la hora, ¿qué tiempo te quedó para subir tu cuestionario y tus evidencias? Nada, ya se cerró el plazo. Entonces, a los 50 minutos, órale, a entregar todo, ¿no? Como lo tengan. Más vale entregar algo que no entregar nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, por favor, háganlo oportunamente. Bien, pues entonces nos vemos en la próxima sesión. Yo creo que ya está con sus calificaciones respectivas al segundo parcial. Jóvenes, pues estudien todo el fin de semana, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.